Muy buenos días. Vamos a empezar el día de hoy la capacitación denominada los riesgos eléctricos dentro del reglamento 024 y su modificatoria 023. A continuación veremos la tabla de contenidos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los riesgos eléctricos, cómo se define un riesgo eléctrico, conceptos básicos de electricidad, los peligros derivados de la utilización de la energía eléctrica, medidas de seguridad frente a riesgos eléctricos, tipo de contactos eléctricos, medidas de protección frente a contactos eléctricos directos, medidas de protección frente a contactos eléctricos indirectos, 5 reglas de oro de seguridad en trabajos eléctricos, equipos de protección personal y herramientas específicas para riesgos eléctricos, equipos de protección personal, herramientas específicas para riesgos eléctricos, trabajos en instalaciones eléctricas o en su proximidad, trabajo en centros de transformación y subestaciones, o sea, salas eléctricas, ¿no? Actuaciones en el caso de accidente y primeros auxilios. En la introducción vamos a ver que la energía eléctrica es necesaria en toda obra, ya que esta es la que permite el uso de iluminación, maquinarias, herramientas y equipos. Entendamos que obra es obra eléctrica, mecánica o civil, ¿no? Para garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones es necesario tener conocimiento sobre qué es y cómo funciona la electricidad, con el fin de identificar los peligros y establecer medidas de control que permitan evitar los accidentes. Las obras introducen en sus instalaciones algunas singularidades, haciendo que éstas se presenten como instalaciones con características especiales, entre las que se destacan son instalaciones provisionales, o sea, mientras dure la obra, ¿no? Algunas de ellas están sometidas a condiciones de intemperie, porque todavía no construimos nada fijo, ¿no? Generalmente están compuestas por material reutilizable. Gran parte de la instalación es móvil. El nivel de instrucción del usuario no necesariamente es calificado para actividades eléctricas. Entonces, no vamos a tener, pues, para pasar los cables. Tenemos ayudantes, tenemos oficiales y también operarios, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de, todavía no llegamos a la parte de precomisionamiento, donde ya se va a aplicar energía eléctrica. Estamos hablando de la parte donde se hacen los primeros trabajos y donde solamente vamos a trabajar sin energía eléctrica. Pero aún así, tenemos que mantener siempre las medidas de seguridad para evitar cualquier incidente peligroso, cualquier accidente de trabajo. ¿Qué cosa es la electricidad? La electricidad es una fuerza de energía natural. La electricidad también es una fuerza de energía creada por el hombre. Es esencial para la vida moderna y damos por sentado que todos los días no la apreciamos porque la usamos tanto, para cargar el celular, para encender, iniciar la iluminación, ver el aparato de televisión. La energía eléctrica, entonces, la encontramos en la naturaleza en los rayos, ¿no? Son grandes cantidades de magnitudes, por decirlo menos, de voltaje, en las cuales la energía eléctrica se presenta en la naturaleza, pero por algunas labores, investigaciones de ingeniería y trabajo de ingeniería, hoy en día podemos generar energía eléctrica a partir de las caídas de las aguas, del movimiento del aire con los parques eólicos, porque antiguamente generábamos energía a partir de presión de agua, ¿no? De calderos, pero era muy peligroso. Después, con carbón, pero el carbón hace daño a la capa de ozono, destruye muchas partes de los servicios ambientales, y también se hacía con productos derivados de hidrocarburos como es el petróleo, pero eso también es un combustible fósil que daña a nuestro cuerpo, a nuestro planeta, ¿no? A los componentes de nuestro planeta, a los cuerpos de agua, al aire, a los mares, a la vegetación, a los animales y a los seres humanos también. Entonces, ahora producimos energía eléctrica con energías o con el aire, como es uno, o con las caídas de agua, que son energías limpias, ¿no? Que no dañan, no contaminan al medio ambiente. La electricidad fluye a través de conductores. Los conductores incluyen metales, el agua, el suelo y también el cuerpo humano.
La electricidad debe tener un circuito completo o una trayectoria para fluir. Entonces, un ingreso y una salida. Esto es un modelo básico del circuito y sus componentes. El camino por el que se desplazan los electrones se denomina circuito eléctrico. Un sistema que hace posible controlar la corriente eléctrica. Está definido como un conjunto de elementos interconectados, alambres, interruptores, enchufes, entre otros, que permiten el paso de la corriente eléctrica. Entonces, están viendo en la parte izquierda superior dice neutro y fase. Entonces, por ahí está llegando la energía eléctrica de las empresas que prestan servicios y está ingresando, por ejemplo, para iluminar. Pero antes de llegar a la iluminación, tiene un desvío que es para el interruptor. O sea, nosotros podemos controlar esa energía eléctrica. Así como podemos apagar y prender un horno de microondas, una licuadora, igual. Todo elemento que consume tiene una lavadora, una refrigeradora, tienen un circuito parecido a este. Esto es lo más básico que hay. Y debemos entender que también hay un cable que está ahí pintado de amarillo con verde, que tiene que estar conectado a una puesta a tierra, ¿no? Como medida de seguridad, como medida de protección. El circuito está compuesto por la fuente de voltaje o generador, parte que proporciona la corriente eléctrica, por ejemplo, pilas, baterías o enchufes de una instalación eléctrica. El conductor, cable a través de los cuales fluyen los electrones de un extremo al otro y se utilizan como uniones entre los distintos elementos del circuito. Generalmente son formados por alambres delgados de cobre trenzado y recubiertos por un aislante o un aislamiento sin plástico. El interruptor es un dispositivo que permite maniobrar el circuito conectando o desconectando el paso de la corriente eléctrica de manera segura. El receptor, carga o resistencia, punto de consumo de electricidad que recibe el flujo de energía eléctrica y la transforma en luz, movimiento, sonido, etc. Algunos receptores son las lámparas, motores, estufas, máquinas, licuadoras, refrigeradoras, lavadoras, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se miden estas unidades eléctricas, las magnitudes eléctricas básicas, ¿no? Entonces, las magnitudes eléctricas básicas son la tensión o voltaje, la resistencia eléctrica y la intensidad de la corriente. La corriente eléctrica circula por los puntos donde la energía es más alta hasta los puntos donde es más baja. Esta diferencia potencial se llama voltaje o tensión y se mide en voltios. La resistencia eléctrica es la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan mucha dificultad se llaman aislantes y tienen una resistencia eléctrica elevada. Por el contrario, los conductores son aquellos materiales que oponen poca resistencia al paso de la corriente. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. La unidad de medida de resistencia es ohmio. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica, electrones, que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Depende de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia que se opone. Su unidad de medida es el amperio, pero un amperio es equivalente a 1000 miliamperios. Y vamos a ver que bastan 80 miliamperios para que una persona pueda perder la vida. Entonces, si hablamos de un amperio, de un amper, vamos a ver que estamos hablando de 1000 miliamperios. Para que tengan una idea, una máquina eléctrica puede desarrollar hasta 40 amperios, o sea, equivale a 40.000 miliamperios. ¿No puede hacer daño? Bueno, ya saben ustedes que sí. Si 80 miliamperios no hace daño, ¿qué será 40.000 miliamperios? Miren la magnitud, la importancia. Por eso este curso lo que pretende es no hacer electricistas, sino personas que trabajen con seguridad en los trabajos relacionados con la energía eléctrica. Entonces, para hacer una comparación, tenemos una represa de agua, una altura determinada que viene a ser la tensión, y el caudal del agua sale del depósito a una velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Ahí está el caudal, ahí está
La puerta viene a ser el interruptor y el agua vendría a ser el potencial, ¿no? Entonces, más o menos así es la energía eléctrica. La energía eléctrica va a fluir, pero a través de cables, ¿no? La tierra de protección. Conexión eléctrica directa, sin fusibles ni elementos de corte alguno de un circuito eléctrico, por ejemplo, todas las partes metálicas de una instalación mediante la toma de tierra, con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Entonces tenemos una malla de puesta a tierra alrededor o debajo de las salas eléctricas. Eso va a permitir hacer una descarga de la señal eléctrica en caso se produzca un desperfecto. Efectos del choque eléctrico en el cuerpo humano. Lamentablemente, existen muchos accidentes en el mundo y las estadísticas de la minería también nos reflejan una gran cantidad de accidentes. Un 12% de personas que fallecen en la minería peruana todos los años son causados por la liberación de energía eléctrica principalmente. Algunos ensayos indicaron que las personas con manos secas experimentaron las siguientes sensaciones. Con manos secas. Entonces, a 40 voltios, un ligero cosquilleo en la punta de los dedos. A 50 voltios, cosquilleo en la palma de la mano. A 60 voltios, ligero dolor en el codo. A 80 voltios, contracción de las manos. En la repetición de la prueba con las manos húmedas se pudo comprobar que a los 40 voltios ya no era posible abrir las manos por esfuerzo. O sea, se duplicó. Si la piel está dañada, la corriente y sus efectos aumentan notoriamente. Entonces, una cosa es estar con las manos humedecidas y otra cosa es estar con las manos secas. Entonces, por medida de seguridad, siempre tenemos que estar las manos completamente secas, la ropa completamente seca, el calzado completamente seco. Nuestro cuerpo y nuestros zapatos no están diseñados para trabajar sobre agua. He visto gente a veces que cree que un simple zapato eléctrico o dieléctrico, les va a proteger. Los zapatos eléctricos tienen capacidad de protección limitada, como pueden ser 220 voltios, monofásico, pero en el trabajo, en la minería, usamos 220 voltios trifásico, que es otra cosa. Acá vamos a ver algunas comparaciones con tensión de 220 voltios, pero con miliamperios. Aquí tenemos corriente eléctrica en miliamperios. A 10 miliamperios, una sacudida dolorosa puede soltar el conductor, o sea, si nos pasa energía eléctrica. A 50 miliamperios, graves daños y un paro respiratorio. A 70 miliamperios, tenemos una fibrilación ventricular, quiere decir que nuestro corazón está funcionando de manera inadecuada. A 100 miliamperios, muerte en 3 segundos. Repito, a 100 miliamperios. 100 miliamperios es la 10ª parte de un amperio. Repito para que quede claro. 100 miliamperios equivale a la 10ª parte de un amperio. Y puede matar a una persona de 90 kilos. Entonces, mientras la persona tiene menos kilos, quiere decir que tiene menos resistencia, menos oposición a la corriente y el daño va a ser mayor. Lo que no significa que la persona va a sobrevivir, no. Son pocas las posibilidades que pueda sobrevivir. Acuérdense que en la casa tenemos energía eléctrica monofásica o doméstica, pero en la minería tenemos energía eléctrica trifásica y tiene las ondas RST. Entonces, esa carga, hablando en corriente, en miliamperios será mayor. En la casa tenemos una licuadora, ¿no? Para licuar el jugo, 220 voltios, pero nosotros con las chancadoras o los molinos hacemos que la roca que está formada por millones de años, que es extremadamente dura, se convierte en polvo. Entonces necesitamos mayor cantidad de energía. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son los efectos físicos inmediatos? ¿Qué pasa cuando una persona es electrocutada? Bueno, se produce un paro cardíaco. Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio con detección cardíaca. El corazón se paraliza. Asfixia, cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, se tetaniza el diafragma y como consecuencia de ello, los pulmones no tienen la capacidad para ingresar aire ni para expulsarlo. ¿Qué cosa es la tetanización muscular? Es la contracción muscular que anula la capacidad de reacción muscular, impidiendo la separación voluntaria del punto de contacto. Los músculos de las manos, de los brazos se contraen sin poder relajarse. ¿Y qué cosa será la fibrilación ventricular?
se produce cuando la corriente pasa por el corazón y se traduce en un paro circulatorio por alteración del ritmo cardíaco. El corazón, al funcionar descoordinadamente, no puede bombear sangre. Ello es grave en el cerebro, donde es imprescindible una oxigenación continua. ¿Y cuáles serán los efectos no inmediatos? O sea, a largo plazo, mañana, en los días siguientes. Las manifestaciones renales. Los riñones pueden quedar bloqueados por las quemaduras, ya que deben eliminar gran cantidad de mioglobina y hemoglobina que les invade después de abandonar los músculos afectados, así como las sustancias tóxicas que resultan de la descomposición de los tejidos destruidos por las quemaduras. Eso se llama una rhabdomiolisis. La cantidad de toxinas que el cuerpo debe botar por los poros no se produce y lo va a hacer a través de los riñones, y eso va a crear una congestión para lo cual el riñón no está preparado, y se va a producir agentes tóxicos, toxinas dentro del cuerpo. También, como efectos no inmediatos, se van a producir trastornos cardiovasculares. La descarga eléctrica puede provocar pérdida del ritmo cardíaco y de la conducción auriculoventricular e intraventricular, manifestaciones de insuficiencia coronaria agudas que puedan llegar hasta el infarto del miocardio, además taquicardia, vértigo y cefaleas. O sea, eso puede pasar si la persona sobrevive a la descarga eléctrica. También se van a presentar trastornos sensoriales, oculares y auditivos, trastornos oculares ocasionados por los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico. En la mayoría de los casos se traducen en manifestaciones inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos auditivos comprobados pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un traumatismo craneal, a una quemadura grave de alguna parte del cráneo o trastornos nerviosos. Tipos de contacto eléctrico. Entonces vamos a ver, ¿qué cosa es el contacto directo? Se produce cuando la persona toma contacto con las partes activas de la instalación. Puede ser entre dos conductores o entre un conductor activo y tierra. Este tipo de contacto genera consecuencias graves por la gran cantidad de corriente que circula el cuerpo. Entonces, la persona se convierte en parte del circuito. Y el contacto directo será cuando la persona toma contacto con elementos que accidentalmente están con tensión por algún defecto de su aislamiento. Por ejemplo, la carcasa o partes metálicas de instalación que deben estar aisladas. Entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, el trompito, ¿no? La máquina para hacer la mezcla de concreto, tiene un motorcito y a veces tiene un aislamiento que está con falla y se produce una descarga eléctrica al trabajador. El arco eléctrico, descarga continua entre dos conductores relacionados con una condición peligrosa asociada con una liberación de energía causada por un arco eléctrico. En este efecto se generan altas intensidades de calor, hasta 20.000 grados centígrados, y proyección de partículas. Este tipo de contacto puede darse principalmente en instalaciones de alta energía, tales como tableros generales o estaciones aéreas, cables de distribución eléctrica, aéreo subterráneo o cables de alta tensión. Entonces, esas son las tres formas que se pueden presentar los contactos con energía eléctrica. Algo muy importante también que debemos saber es la trayectoria de la corriente. Los recorridos de la corriente más habituales son mano-mano, mano-pie. La gravedad de las lesiones va a depender de los órganos internos que atraviese. Por ejemplo, si traspasa el corazón o pulmones, además de la impedancia relativa, que varía según el recorrido. Entonces, miren cuánto es el daño que produce, ¿no? Si pasa de la mano derecha hasta la mano izquierda, atravesado todo el tórax, va a dañar un 100% al cuerpo, ¿no? También en la trayectoria de una sola mano con un solo pie, bueno, está dañando hígado también, ¿no? Los intestinos, los riñones. Entonces, hay que poder interpretar un accidente que es tan rápido, ¿no? Su evolución es tan rápida una persona, en contados segundos, pero siempre vamos a ver cuál fue la parte del cuerpo que entró en contacto y cuál fue la que ocasionó la descarga. Primeros auxilios. Entonces, ya sea una instalación temporal o una instalación permanente,
Dice el reglamento, resolución ministerial 111 del año 2013, Ministerio de Energía y Minas, el reglamento de seguridad y salud ocupacional para trabajo con energía eléctrica, que las instalaciones provisionales deben construirse como si fueran permanentes. Eso es un principio básico. Entonces, todos debemos saber de esa instalación permanente o provisional dónde está la llave para cortar la energía eléctrica. Porque se supone que tenemos un diferencial termomagnético que automáticamente se va a desconectar. Pero a veces, si yo tengo una casa pues, que tiene 4 enchufes y 4 tomacorrientes, le pongo una llave de 15 amperios. Pero sucede que construyo 4 pisos más y la llave quedó muy baja su capacidad y la carga va a ser mayor. Compré una llave de 40, pero yo necesito una llave de 60 miliamperios. Entonces, se han visto casos, no muchos, que las llaves han fallado y han debido de cortar energía eléctrica y no ha pasado así. Y han seguido funcionando, se han desintegrado la parte de plástico, la parte metálica está unida y ha seguido pasando energía eléctrica. Entonces, hay unas llaves internas en la casa y hay unas llaves que están eso se llama en donde está el tablero de distribución que viene desde la calle principal, ¿no? Entonces, ahí hay una ranurita donde ingresan solamente 2 dedos y se puede bajar todavía esa llave. En la calle me estoy hablando, ¿ya? El número de suministro, donde está nuestro controlador de consumos, ese es el suministro, el controlador de suministro. Entonces, cortar inmediatamente energía eléctrica. Si no puede cortar el suministro de energía eléctrica con la ayuda de un material aislante, desprender a la víctima del contacto eléctrico. Tenemos muchas herramientas eléctricas, tenemos maderas, tenemos palos, entonces podríamos separar ese cable de la persona porque si no lo va a seguir electrocutando. Si la víctima se encuentra a nivel alto, prever que se pueda caer, prestar los primeros auxilios, avisar al supervisor, evitar aglomeración de personas alrededor del accidentado, no suministrar ningún tipo de vías ni alimentos al accidentado. Si el accidentado tiene sus ropas ardiendo con fuego, debe tenderse en el piso y hacerlo rodar, taparlo con mantas, sacos o lonas para ahogar las llamas. Se debe usar un extintor. Bueno, eso sería un caso extremo, ¿no? Pero si nosotros podemos taparlo con una manta, se va a apagar el incendio porque se va a producir una sofocación. La ausencia de oxígeno en el incendio se llama sofocación. Accidentes por riesgo eléctrico y sus consecuencias. A partir del análisis de causas de accidentes eléctricos, se pueden tomar las medidas de control específicos para controlar los riesgos críticos que puedan generar accidentes eléctricos repetitivos, graves o fatales. Entonces, vamos a ver eso. Las líneas eléctricas de media y alta tensión son una de las mayores amenazas en cualquier lugar de trabajo. Se debe identificar líneas de energía y tomar medidas para evitar contacto con ellas. Esto incluye los cables subterráneos y las líneas aéreas. Se debe tener especial precaución con los objetos, materiales que utilizan. Entonces, a veces vamos a hacer excavaciones y tenemos que hacer, primero, pedir los planos de esas áreas. De repente hay cables extendidos, bancoductos o cercanías de líneas aéreas. Todo eso hay que prever y elaborar nuestro procedimiento, ¿no? Para excavación que considere esas medidas de seguridad. Los cables de alimentación y cables de tensión, otra fuente de accidentes eléctricos. El trabajo de construcción es difícil y duro. El desgaste de los materiales puede dar lugar a roturas, cables expuestos y cortocircuitos, todo lo cual puede conducir a graves lesiones eléctricas. Los cables deben ser utilizados de manera correcta y las instalaciones deben conectarse a tierra. Se debe inspeccionar con frecuencia los cables de alimentación para asegurarse que estos no presenten fallas y adicionalmente las protecciones eléctricas, disyuntorios y protecciones diferenciales deben encontrarse en buen estado. Para eso todos tienen su cajita, ¿no? Están protegidos de la humedad, están protegidos del agua, están protegidos de la intemperie. Es muy importante que todas estas instalaciones estén protegidas. Las herramientas eléctricas, en este caso, serían dieléctricas. Representan otro riesgo de accidente eléctrico en las áreas de construcción
y esta debe ser inspeccionada y mantenida correctamente. Los trabajadores deben recibir entrenamiento y capacitación sobre cómo utilizarlas con el cable de alimentación correcto. Ante una falla, solo pueden ser desarmadas y reparadas por personal especializado y autorizado para ellos. Ojo, no es que se malogre un emulador y usted va a sacar su desarmador y la va a tratar de reparar. No, nosotros estamos autorizados para utilizar esta herramienta, no para reparar, salvo que usted sea electricista o el técnico de la empresa. Pero si usted es un carpintero y la máquina comienza a presentar fallas, usted tiene que reportarlo al supervisor, no intentar reparar. Causas más frecuentes de accidentes por riesgos eléctricos. Acto subestándar: intervenir en una instalación eléctrica sin contar con autorización o sin personal electricista calificado no autorizado. No utilizar herramientas, por ejemplo, las aisladas para trabajo eléctrico, son herramientas dieléctricas. Realizar actos temerarios, como trabajar con circuitos vivos o energizados. Entonces ya saben que existe un sistema LOTO para bloquear un circuito mientras estamos realizando un trabajo. Estamos eliminando la energía a cero. Para eso seguimos un procedimiento que se llama logout, ¿no? Logout significa que vamos a primero bajar la palanca, vamos a colocar un candado. Tag out es colocar una tarjeta con su nombre para que sepan quién ha realizado ese corte de energía eléctrica. Inexperiencia o falta de conocimiento, sobrecarga, lo que produce un recalentamiento que puede ser un incendio. Utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies en el agua. Eso también causa accidentes. No respetar la distancia de seguridad o atendidos eléctricos existentes o contactos de instalaciones subterráneas. Condiciones subestándares serían falta o mal funcionamiento de dispositivos de protección, tales como disyuntores termomagnéticos, protectores diferenciales y sistemas puesta a tierra. Nosotros, en la unidad minera, no podemos conectar nuestro enchufe directamente, ¿no? Nuestro enchufe a un circuito de la unidad minera. Tenemos que conectarlo a través de un tablero de distribución eléctrica de cada empresa. Si pasa algo con su equipo, ese tablero se va a desconectar automáticamente y no va a interferir en la operación minera. Eso es una recomendación y una discusión en todas las unidades mineras. Usted no puede agarrar un tomacorriente y conectarse ahí a un equipo, una máquina de soldar. Eso a nadie se le ocurre. Tenemos algunas tomas industriales, como pueden ser los más llamados meneques. Meneques es una marca, no es un tipo. Entonces, en verdad, son conectores industriales o conectores aéreos, que así se les llama, pero en una marca es Meneques. Como quiera que ustedes lo conozcan, vamos a utilizar esos conductores cuando nos autoricen, pero si no, lo vamos a hacer siempre a través de un tablero de distribución eléctrica. Bueno, hay algunas herramientas, algunos equipos que vienen de esta forma. Esto es un cargador de celular, viene de esta forma. Pero los que vienen, ¿no? Para esta forma, quiere decir que tienen su conector de puesta a tierra, así tiene que funcionar siempre. Así tiene que funcionar siempre. Entonces no podemos cortar, se quita la clavija a tierra, entonces elimina una característica de seguridad muy importante. Usted puede recibir una descarga eléctrica. No podemos cortar el tercer componente que tiene nuestro enchufe, que indica que está conectado a una puesta a tierra, y en caso falle algo en el sistema, esta señal eléctrica se va a ir al suelo y no va a electrocutar a la persona o no va a dañar el equipo. Es para eso, por si acaso. Partes eléctricas expuestas. Los alambres o terminales expuestos son peligrosos. Reporte las condiciones al supervisor. Ya saben que algunas áreas de la unidad minera son bastante antiguas y
Los cables lo que está encima es la protección mecánica. Han sido arrastrados, jalados, o por mucho calor esto se deteriora con paso de los años. Acuérdense que la unidad minera Chogán empezó a operar en el año 1952 y han pasado más de 50 años, ha pasado más, 70 años, y el fabricante no te asegura que un conductor en tantos años, con mucho calor o mucho frío, no se va a dañar. Por supuesto que se va a dañar. Lo fundamental es que toda la unidad minera cambie el cableado. Sería bastante costoso, tedioso. Entonces, por eso que utilizamos siempre instalaciones como es un tablero de distribución eléctrica para no dañar el circuito general. Es para eso, ¿no? Ese es un tablero de distribución. Ese tablero de distribución tiene unas tapitas. Ninguna tapita, ninguna parte metálica debe estar expuesta. Entonces las tapitas se van a colocar ahí, unas clavijas que tiene, y de esa forma, por más nosotros que apoyemos la mano en una parte, nunca vamos a entrar en contacto con partes metálicas que puedan estar energizadas o no. Eso no debe permitirse. Esta caja de toma de corriente le falta algunos interruptores en el circuito. Nunca utilicen una caja de corriente que tengan alambres expuestos. Entonces, todo esto está cubierto. En ningún momento la mano del operador va a entrar en contacto con partes activas de energía eléctrica. Muchas veces cometemos el error de jalar desde el enchufe y no debemos hacer así. O sea, del cable jalamos y dañamos el enchufe. Entonces hay formas para poder retirar, ¿no?, el enchufe, desde el enchufe, no desde el cable, desde el enchufe siempre. Eso también, a veces vamos al campo y queremos iluminación y improvisamos algo. Ya tenemos que llevar ya un tablero de distribución o otra parte que nos permita trabajar con energía eléctrica, con iluminación, pero de manera segura y evitar una posible descarga eléctrica. Cableados inadecuados, utiliza extensiones con la clasificación correcta. Entonces, nosotros trabajamos en el campo y utilizamos, ¿no?, algunos cables que no ofrecen para empezar, las extensiones eléctricas siempre que van a estar usadas, expuestas al sol, son negras y plomas, no son amarillas. Existen, sí, cables blindados, pero no significa que todas sirvan para hacer extensiones eléctricas. Cuando vamos a comprar una extensión eléctrica, entonces miren que cumplan las normas, en este caso la 70E NFPA para energía eléctrica. Bueno, acá tenemos cables sólidos o trenzados, ¿no? 14, 12, 10, 8, 6, 4, 1. ¿Eso de qué depende? Depende de la corriente eléctrica, ¿no? Si voy a hacer interruptores en mi casa y voy a, los tomacorrientes, utilizaré un cable 40 que me puede generar hasta 20 miliamperios, 20 amperios, ¿no? 20 amperios. Para los focos, los consumos, 12 miliamperios, hasta 25 miliamperios. Entonces, de eso depende el calibre del cable, ¿no? Y ciertamente no le van a poner un cable 1.0, que es para 125 miliamperios, porque el cable también absorbe energía eléctrica, consume también energía eléctrica, y se va a recalentar. Entonces tienen que ver ustedes que tienen un tubito, ¿no?, de 1 pulgada, 3/4 pulgada, por ahí va a circular un cable 12, 14, sí, perfectamente, pero no va a circular un cable, pues, 4ABG, ¿no? Es bastante complicado, es más rígido. Entonces, para eso consiguen ustedes un plano de un ingeniero eléctrico y le va a diseñar qué cable va a ir para determinar cuántas llaves le va a poner y de qué forma está colocada su puesta a tierra. No crean ustedes que solamente las empresas tienen puesta a tierra, las casas también deberían tener su puesta a tierra, pues las casas tienen instrumentos eléctricos, muchos instrumentos eléctricos tienen computadoras.
Las computadoras tienen energía estática. También, como les decía, de acuerdo a la marca del cable o del trabajo que va a realizar, no deben pisar ni con un auto, ni con una moto, un cable, porque su protección física, que es la protección exterior, se va a dañar, ¿no? Entonces, los cables, el dañamiento al romperse, va a hacer que el cable entre en contacto con las partes metálicas y eso tenga daño. No vamos a enganchar pues en partes metálicas o sobre clavos, ¿no? Porque eso va a dañar, con la tensión que le hacemos, va a dañar la parte de protección mecánica, que son los plásticos, y se van a exponer las partes metálicas. Circuitos sobrecargados, muchos, ¿no? Cada uno de estos tiene una carga ya, vamos a decir, calculada, pero no lo podemos sobrecargar. Esta regleta tiene, ¿no? Para 6 elementos, pero no le vamos a poner una T de extensión, pues, ¿no? Tenemos que utilizar un cable de acuerdo a la capacidad que tiene, no debemos sobrecargar. No utilizar herramientas que estén dañadas, ¿no? Ahí las guardas, puede ser una descarga eléctrica o ser electrocutado. Entonces, es muy importante utilizar la herramienta apropiada para cada tarea. Las condiciones de humedad, la exposición al agua también son importantes. El elemento dañado incrementa el peligro. Si un cable pues, que no se ha revisado en su extensión, en su longitud, puede ofrecernos un cortocircuito. Miren cómo están estos cables, como le digo, no están diseñados para trabajar sobre agua. ¿Ya? Debemos evitar. Siempre evite utilizar herramientas en lugares mojados, lluviosos o muy húmedos. El agua va a incrementar el riesgo de descarga eléctrica. Entonces, tenemos líneas eléctricas y debajo de esas líneas eléctricas de media tensión y alta tensión, esa área se llama servidumbre. Por ahí no debemos circular. Ahí no debemos construir nada. Porque los cables se podrían desprender mecánicamente, o sea, podrían fallar en un momento. Entonces, por eso sale ahí que está mal, porque se han ubicado debajo de las líneas, o sea, en la línea de servidumbre. Mantenga una distancia segura entre los andamios y las líneas de tendido eléctrico. Entonces, las grúas, ¿no? No podemos acercarnos a menos de 5 metros, porque hay un campo electromagnético activo, ¿ya? Y los trabajadores también no debemos manipular ni entrar en contacto. Lo que está generando un hombre que se ha subido al lampón de un cargador frontal, eso se llama acto y condición subestándar y podría perfectamente producir un accidente. ¿Cómo prevenimos los accidentes? Con una actitud positiva hacia la seguridad le ayudará a crear un lugar de trabajo más seguro. Entonces, a la energía eléctrica, como bien dicen con referencia al mar, no es que le tengamos miedo, sino que tenemos que trabajar de manera segura. Siempre considere esta medida de seguridad, usar un equipo de protección eléctrico, usar conexión a tierra adecuada, usar el tamaño correcto para el circuito de fusibles, tener cuidado con las partes eléctricas vivas, usar una extensión flexible apropiada, inspeccionar las herramientas, cablerías, sistemas eléctricos, úselo solo si está en buenas condiciones, no sobrecargue los circuitos. Solicitar a la compañía de energía eléctrica que se active las líneas de tendido eléctrico aéreas y subterráneas cuando vamos a trabajar, en este caso, a los trabajadores electricistas de la unidad minera cuando ya tenemos planificado un trabajo, ¿no? Interrumpir la energía, colocar etiquetas y candados, cerrar los paneles eléctricos. Entonces, debemos de cumplir todos los procedimientos para prevenir accidentes. Aquí tenemos, dice, guantes de hule o con aislamiento para la capacidad de riesgo eléctrica en el lugar de trabajo. Nunca use EPP dañado. Entonces, los zapatos dieléctricos, el casco tiene que indicar cuántos voltios le protege. No es que un guante o un par de zapatos dieléctricos es en general, no. Los zapatos dieléctricos
que son unas botas en verdad de cuero con aislamiento en la planta, nos protegen hasta 1500 voltios. Hasta la ropa tiene que ser dieléctrica y tiene que cumplir, o no dieléctrica, sino tiene que cumplir un estándar que se llama ignífugo. En este caso, la norma lo mínimo que establece es nivel 10 calorías por centímetro cuadrado. Si es una ropa 12, está bien, pero no puede ser menos a eso, a la protección. Entonces, los cascos ofrecen protección. Hay cascos metalizados, esos se utilizan en la minería subterránea, esos los vamos a utilizar nosotros para trabajos cerca de energía eléctrica o con energía eléctrica. Inspeccionar herramientas y extensiones, inspeccionar herramientas y extensiones completamente antes de usar en el caso de grietas, aislamiento dañado, clavijas a tierra rotas, extensiones dañadas, partes sueltas, cualquier otro defecto. Entonces, las herramientas, si bien es cierto, son robustas para el trabajo, pero no significa que el golpe nos las va a dañar, que el calor nos va a dañar, que lo vamos a almacenar de manera adecuada. Todas las herramientas que son taladros o amoladoras se almacenan sin el disco puesto. ¿Ya? Sin el disco puesto. Todas estas herramientas tienen un estuche del fabricante. Bueno, ahí se tendrán que almacenar y no cargar desde el cable porque se va a dañar, ¿no? Control de energías, etiquetas y candados. Los trabajadores deben cerciorarse de que la electricidad esté desconectada y bloqueada antes de darle servicio y mantenimiento. Entonces, las unidades mineras tienen reglas de tolerancia cero y una de ellas es colocar un candado y bloqueo y rotulado cuando vamos a trabajar en un circuito eléctrico. Cuando vamos a intervenir, vamos a hacer obras civiles, mecánicas o eléctricas. No podemos trabajar sin bloqueo. Eso sería una causal de despido, porque se llama tolerancia cero. Lo otro es que no podemos trabajar en un equipo que está rotando, moviendo, girando, sin antes haberle realizado bloqueo. No es que usted se va a acercar despacito, no. Tiene que bloquear el equipo. Si no, también sería una regla de tolerancia cero que usted está incumpliendo y sería una causal de despido. Una vez que el interruptor prendido y apagado se ha colocado en seguridad, con seguridad un candado, entonces bloqueamos, bajamos esa llave y colocamos un candado. La etiqueta sirve para comunicar a los demás por qué el interruptor está apagado. Entonces ahí dice no operar, peligro. Y estará también el nombre de la persona que está bloqueando ese equipo o de las personas. Habrá un candado, habrá una regleta para que todas las personas que participen en el trabajo tienen que haber bloqueado. Las etiquetas y candados son señales de peligro. Las etiquetas tienen que entender ustedes que estamos en tarjetas de bloqueo, ¿no? Ustedes están entrenados en los procedimientos de control de energías, etiquetas y candados. O sea las tarjetas propias, nadie puede utilizar una tarjeta de otra persona. Si está con mi nombre, esa tarjeta voy a utilizar yo. No puedo utilizar otra persona. Aquí están las 5 reglas de oro. Primero, bajamos la llave, eso es desconectar. Prevenir cualquier retroalimentación. Entonces vamos a colocar un candado. Verificar la ausencia de tensión, es una comprobación. Poner a tierra temporal y en cortocircuito. Entonces, después vamos a hacer una señalización y delimitar y dar el trabajo. Esas son las 5 reglas de oro que establece la norma NFPA 70E. Dice, hasta que no se haya completado las 5 etapas, no podrán autorizarse el inicio de trabajo sin tensión y se considera la tensión la parte de la instalación afectada. Entonces, hasta que no se cumplan los 5 pasos, todavía tengo que asumir que el circuito tiene energía eléctrica. Por lo tanto, tengo que cumplir los 5 pasos recién para decir a trabajar. Vamos a liberar la zona. Desconectar la parte de la instalación en la que va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. Acuérdense que en minería, los molinos, por ejemplo, tienen un mando local y tienen un mando remoto. Quiere decir que se puede conectar, desconectar el molino directamente desde la parte del panel frontal de operación o desde una sala de control que tiene el operador de los molinos. Entonces, ¿de dónde desconectamos? Desconectamos en la sala eléctrica que alimenta esas dos llaves. Eso tiene que ser importante. Entonces aquí está ejemplos de carteles que puedan colocarse sobre los dispositivos de manera que no sean mencionados. Entonces,
que no sean accionados, para que nadie pueda accionarlo. Porque yo pongo un candado, eso no da información. Entonces le pongo una tarjeta que está fuera de servicio porque la empresa PPPPP está realizando un trabajo el día de hoy y ahí está el nombre y el número celular de la persona que está trabajando en ese circuito. De ser necesario, le podrían llamar, ¿no? Verificar la ausencia de tensión. Los electricistas tienen su multitester, tienen su regulador de tensión y van a determinar, porque muchos equipos todavía tienen magnetrones, tienen transformadores que retienen todavía una carga residual. Eso hay que asegurarse que esté en energía cero. Poner a tierra en otro circuito, las partes de instalación que donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito, en las instalaciones de alta tensión, en las instalaciones de baja tensión, por inducción u otras razones puedan ponerse excesivamente en tensión. Entonces, hay que asegurar, hay que conocer. Las unidades mineras tienen muchas subestaciones eléctricas, muchas salas eléctricas. Hay que consultar con la persona que está de electricista de guardia en esa zona cuál es el circuito que hay que bloquear para apagar el molino 5, se me ocurre, de balas, de borras o de barras o de bolas, o el nido de ciclones 1, o el nido de ciclones 2, o la chancadora 1, la chancadora 2, o la faja 350-625, se me ocurre. Entonces, cada uno de estos elementos tiene que estar identificado en un plan, en un procedimiento, y ahí dice, paso número, vamos a ir a desconectar la sala eléctrica que corresponda, de repente una sala, vamos a decir, una planta magnética, una planta chancadora, hay 20 salas eléctricas, 20 subestaciones eléctricas, hay que ver exactamente con el responsable de esa área, con el electricista de guardia, preguntarle cuál es la sala eléctrica que desconecta este circuito. Y ellos tienen un circuito, tienen unos planos ahí, ¿no? Entonces ahí diga ya, este circuito, este molino de bolas se almacena en la sala 23B, se me ocurre. Y van a la sala 23B y hay varios tableros, varios lockers, y en uno de ellos está la llave de prender, que es hacia abajo, o de apagar, que es hacia abajo, y de prender, que es hacia arriba. Entonces van a colocar la palanca hacia abajo, van a colocar un candado y una tarjeta, y de esa forma el equipo está bloqueado. Entonces dice, proteger a los elementos próximos en tensión y establecer la señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo y verificar la ausencia de tensión. Entonces, yo tengo que colocar pues una señalización cono, una malla anaranjada, puedo colocar un vigía de tierra también. Reposición de la tensión, la reposición de la tensión solo comenzará una vez finalizado el trabajo, después que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se haya recogido la zona de trabajo, las herramientas y equipos de energía utilizados. Entonces, vamos a retirar todos los equipos, vamos a dejar la zona de repente mejor de lo que ya estaba, haber realizado de limpieza, retirar los caballetes, conos, herramientas, todo lo que ustedes llevaron, hay que retirarlo. Seguridad ante todo. Entonces, todas las preguntas las pueden hacer a través del supervisor, que con gusto las voy a poder responder.